Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Y sobre todo, bienvenidos a un nuevo año. Feliz año para todos los que me estáis viendo y espero que hayáis empezado con muy buen pie. Año nuevo, fondo nuevo. Y además este fondo nuevo tiene una particularidad y una parte sentimental para mí, ya que todos estos cuadros están hechos por mi hija. Tengo una maravillosa artista en casa y lo voy a aprovechar. Cada X tiempo iré cambiando las láminas para que vayamos cambiando un poquito el fondo. Me encanta el fondo negro. Ay, me encanta el fondo negro, me encanta la estructura de los cuadros y me encantan los cuadros que hace mi hija. Espero que os gusten, espero que os guste el nuevo fondo en general y yo sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Bienvenidos al primer caso del año. Hoy venimos a hablar de un asesino en serie en San Luis, Illinois. Destripemos este caso. East San Luis, Illinois, está al otro lado del río de San Luis, Missouri. En East San Luis había una gran comunidad de prostitutas para aquel entonces, en su mayoría ejercían para poder pagar sus adicciones a las drogas. En abril de 2001 encontraron el cuerpo de una prostituta, Alisa Greenway, en el Parque Washington, Illinois. Había sido estrangulada hasta su muerte. Tenía marcas de ligaduras en los tobillos y en las muñecas. También se encontró la huella de un neumático. La policía hizo fotos de la huella para poder analizarla. Pudieron identificar la huella como perteneciente a un neumático Bridgestone Potenza. Unos días después, la policía encontró 3 cuerpos más, todos de prostitutas muy conocidas en la zona. Los cuerpos estaban a la vista a un lado de la carretera. Una de estas víctimas fue Betty James. Cuando la policía encontró su cuerpo, se dio cuenta de que tenía una gran marca de neumático en una de sus piernas. La huella de este neumático pertenecía a un modelo Goodrich, lo cual significaba que era distinta a la huella de neumático encontrada en el primer crimen. En los siguientes 5 meses, desde el primer crimen, se encontraron 3 cuerpos más. En 2 de estas víctimas encontraron muestras de material orgánico y lo mandaron al laboratorio para que lo analizaran. El Departamento de Policía de San Luis estaba convencido de que a pesar de que las huellas de los neumáticos no coincidían, todos los crímenes eran obra de un solo individuo, ya que todos presentaban el mismo modus operandi. Cuando encontraban los cuerpos se daban cuenta de que estaban colocados y de que el asesino no tenía ningún interés por encubrir sus crímenes y de que los cuerpos estaban colocados en sitios al azar. 6 meses después del primer crimen, los asesinatos cesan. Los policías llegaron a pensar que quizás el asesino había sido detenido por otras causas, que había fallecido o que se había mudado de ciudad o de estado. La policía de San Luis puso en aviso al FBI y la agente especial Melanie Jiménez fue la agente que se designó en este caso. Melanie Jiménez recopiló todos los datos e información posibles sobre los crímenes y los mandó a la unidad de estudios de perfiles de Quantico, Virginia. Ella quería que los expertos en perfiles del comportamiento estudiaran toda la información y le dijeran cómo podía ser la persona que estaban buscando. Bob Morton fue el experto en perfiles que se encargó del caso. Él aporta la información de que los crímenes por norma general se realizan dentro de una misma raza y por lo tanto, como las víctimas eran de raza afroamericana, supuestamente el asesino también lo sería. El asesino estuvo sin actuar durante 3 meses y luego, sin saber por qué, comenzaron los asesinatos. En los siguientes 5 meses se encontraron otros 3 cuerpos tirados en la calle de East San Luis, los de Veronica Fonson, Yvonne Cruz y Brenda Priestley. Ya eran 10 las mujeres asesinadas. El periodista Bill Smith, del periódico local San Luis Post-Dispatch, cubrió la noticia. Uno de sus artículos habló sobre Teresa Wilson, una de las víctimas. El periodista cuenta que lo que él pretendía con el artículo era volver a la víctima más humana, es decir, ya que por el hecho de que tratarse de una prostituta, la gente la deshumanizaba. La deshumanizaba por ejercer la prostitución y por drogarse. 5 días después de publicar ese artículo, el periodista recibió una carta supuestamente del asesino. La dirección del remitente era algo extraña y el sello del sobre estaba puesto del revés. La carta decía: «Querido Bill, muy conmovedor el artículo sobre Teresa Wilson. Escribe otro sobre Greenway. Si escribes un buen artículo, yo te diré dónde están las otras chicas. Para demostrarte que hablo en serio, voy a decirte dónde está la número 17. Busca en un radio de 50 metros partiendo de la X.
Publica el artículo en el periódico del domingo como la última. En la carta decía que había mínimo 17 víctimas, pero la policía solo tenía constancia de 10. En el remite del sobre aparecían las palabras I Try Down, una página web de sadomasoquismo. Aparte de la carta, dentro del sobre había un mapa de una zona apartada junto a la autopista 67, y esta estaba marcada con una X. El periodista entregó la carta a la policía. Bob Morton, de la unidad de estudio de perfiles, al leer la carta concluyó que el asesino se estaba mofando, que se estaba sintiendo muy orgulloso de sí mismo. Se creía más listo que la policía y el FBI, demostrando que podía mandar una carta, que podía mandar un mapa diciendo dónde estaba la siguiente víctima y que luego recibiría encima una recompensa escribiendo otro artículo sobre una de sus víctimas. La policía se desplaza hacia la zona donde él ha marcado con una X en el mapa y encuentran otra víctima. Esto le confirma evidentemente a la policía que se trata del asesino. Entonces, a partir de ahora las preguntas son: ¿quién ha escrito la carta y de dónde procede esta carta? El remite era de Nueva York, pero el matasellos indicaba que la carta había sido enviada desde San Luis. Tanto la carta como el mapa se habían imprimido desde un ordenador. El mapa estaba recortado para eliminar el copyright y los datos de la editorial. Y el analista de comportamiento del FBI piensa que el asesino ha impreso tanto el mapa como la carta desde un ordenador y una impresora de su casa. Piensa que no sería capaz de ponerse en riesgo yendo a una biblioteca o a un locutorio o a algún centro donde tenga acceso a un ordenador. Y tanto la carta como el mapa estaban impresos en el mismo tipo de papel. Analizaron el mapa y consideraron que procedía de algún servidor de internet o de programa en CD-ROM con sistemas de mapas. El mapa no era un mapa de carretera normal. Un agente de inteligencia de la Policía del Estado de Illinois se encargó de encontrar al propietario del copyright o de la editorial que publicaba este tipo de mapas. Y lo encontró. Estaba en un servidor de internet llamado Expedia.com. En Expedia le dijeron que Microsoft les proporcionaba los mapas que se usaban en su página web. Tenían el mapa que buscaban en propiedad, lo que significaba que Expedia era la única página que ofrecía ese mapa y no se podía conseguir en ninguna otra web. El FBI se puso a investigar la identidad de todas las personas que habían accedido al mapa de San Luis entre el día que apareció el artículo en el periódico, 19 de mayo, y la fecha del matasellos de la carta, el 21 de mayo. Con una orden judicial, Microsoft pudo acceder al registro de descargas y descubrieron que el mapa solo se había descargado a un único ordenador en ese intervalo de días, y que el tamaño del mapa descargado era idéntico al enviado en la carta al periodista. Pero el FBI necesitaba encontrar el lugar exacto donde estaba el ordenador desde donde se imprimió ese mapa y esa carta. Evidentemente, Microsoft no pudo identificar al individuo por su nombre personal, sino por su IP del ordenador. Cuando una persona se registra en un servidor, se le asigna un IP, número de protocolo de Internet, y ese número le sigue por donde quiera que esa persona navegue. La misma técnica que se utiliza en los casos de pornografía infantil. El IP de un ordenador consta de 4 series de números separados por puntos. Identifica la localización de un ordenador concreto en Internet. Los ordenadores conectados a la red por una conexión fija suelen tener un IP permanente, mientras que los ordenadores conectados a la red a través de una conexión telefónica se les asigna un IP distinto para cada sesión. Para encontrar la localización de ese IP en concreto, el FBI recurrió a WorldCom, el servidor que proporciona la conexión telefónica entre el ordenador y el servidor. La investigación que hizo WorldCom reveló que el mapa se había descargado a las 7:36 de la tarde el 20 de mayo desde la página de Expedia.com y a través del servidor online de MSN. El FBI coge toda esa información y se la lleva a MSN y ellos lo mandan a Microsoft, que es el proveedor. Y Microsoft les confirma quién era la persona, cuál era su forma de pago, cuál era su dirección y la línea que utilizaba. El mapa había sido descargado por alguien con el nombre de usuario Maury Travis. Ese nombre evidentemente puede ser inventado o puede ser el suyo propio, así que la policía se dirige directamente al domicilio al que pertenece esa línea telefónica. Era una casa en Ferguson,
una zona residencial de clase media a las afueras de San Luis. La propietaria era una mujer mayor de unos 55 años que no tenía antecedentes penales. La policía pensó en todo momento que la mujer de 55 años no era la asesina, no era la culpable de esos crímenes. Pensaron que alguien había utilizado el ordenador de su domicilio. Así que llaman a la puerta identificándose como agentes del FBI y tienen que llamar hasta 30 veces hasta que abren la puerta. Al rato, abren la puerta un hombre y una mujer. Un hombre en calzoncillos, muy cabreado, que les dice que qué quieren, que son las 7 de la mañana. A lo que los agentes del FBI le contestan que sí, que son las 7 de la mañana y que van con una orden de registro. Y él les dijo, bien, ¿pero por qué vienen aquí? En la casa, los agentes encontraron un ordenador, pelucas y zapatos de mujer, una pistola eléctrica y toda una colección de cintas de vídeo. El sótano estaba completamente salpicado de sangre. El techo, las paredes, las puertas, la moqueta y los muebles. El hombre del que hablamos era Maury Travis, de 36 años, que en aquel momento trabajaba en un restaurante y que había sido encarcelado durante unos meses por una serie de atracos. Su madre era la propietaria de la casa, pero ella no vivía allí. La mujer que estaba con Maury Travis cuando abrió la puerta era su novia, pero ella le dijo a los agentes que ella jamás había bajado al sótano. Junto a la mesa del ordenador había un archivador. Forzaron las cerraduras y encontraron una bolsa de deportes a la que llamaron la bolsa de herramientas. En ella había cinta adhesiva, cuerdas, cinturones anchos para sujetar a sus víctimas y unas medias que usaba como guantes. Los científicos recogieron muestras de sangre del sótano para analizarlas. Esta muestra resultó ser la mezcla de la sangre de 6 personas distintas. Lo más gracioso de todo es que los vecinos dijeron que en ningún momento oyeron nada y que no tenían ningún tipo de pensamiento ni de sospecha de que en esa casa pasara algo malo. Los investigadores encontraron varios borradores de la carta enviada a la redacción del periódico en el disco duro del ordenador. También encontraron 2 coches en la casa. Uno de los coches tenía un neumático Goodrich que coincidía con la huella del neumático que aparecía en la pierna de Betty James. Otro de los coches tenía neumáticos Bridgestone Potenza, que coincidía con las huellas que había cerca del cuerpo de Alyssa Greenway. Travis fue trasladado a las dependencias del cuartel general de la policía de San Luis. Durante el camino, él no dijo nada, no preguntó nada, ni contó nada, ni la policía siquiera le hizo ningún tipo de pregunta. Lo que la policía pretendía con todo esto era no avasallarle para conseguir de él la mayor colaboración posible para que dijera dónde estaban los cuerpos del resto de sus víctimas, ya que en la carta decía que había 17. Uno de los agentes que trató con él le define como la encarnación del mal, que se creía el centro del universo, quería tener en todo momento el control y que no sintió en ningún momento ningún tipo de remordimiento. Durante el interrogatorio pidió un refresco. Cuando se terminó el refresco, lo trasladan a otra sala de interrogatorios. Ahí aprovechan para llevarse el envase del refresco al laboratorio. Tomaron muestra de la lata para intentar recoger células epiteliales de la saliva de Travis y así pudieron hacer la prueba del ADN. Compararon el perfil genético de Travis con el de los restos orgánicos encontrados en 2 de las víctimas asesinadas, Yvonne Cruz y Brenda Paisley, y la muestra de ADN de Travis, y coincidieron. Travis le preguntó a los agentes cómo habían llegado hasta él, cómo le habían atrapado, a lo que ellos le contestan que fue a través del rastreo de su ordenador, a lo que reaccionó dando patadas e insultando al ordenador y a todo lo que tiene que ver con Internet. Los agentes no consiguieron sacarle ningún tipo de información sobre el paradero de sus otras víctimas. Y el 7 de junio de 2002, Maury Troy Travis fue acusado de secuestro y asesinato. Las cintas de vídeo que encontraron en su sótano contenían imágenes de él con otras mujeres, pero una en particular contenía imágenes mucho más fuertes. En una de las cintas se ve un asesinato. Se ve cómo asesina a una de sus víctimas. Los investigadores encontraron planos en la casa de Travis para habilitar una mazmorra en el sótano. Quería construir 2 celdas. Había pedido más esposas y grilletes por internet y tenía presupuestos para hacer la ampliación del sótano. Los investigadores, basándose en los datos que habían encontrado en el ordenador de Travis, llegaron a la conclusión de que él gozaba, disfrutaba
leyendo los artículos que se habían escrito sobre sus crímenes. Algo que suele ser habitual en los asesinos en serie, porque así se recrean una y otra vez en sus crímenes. Los investigadores crean una cronología de aquel día. El 20 de mayo, por la tarde, Travis se puso a escribir la carta para el periodista Bill Smith. A las 7:36 de la tarde, entró en la página de Expedia.com buscando un mapa que pudiera enseñar a la policía y que encontraran a una de sus víctimas. Después de descargar el mapa, recortó con mucho cuidado el copyright y todos los datos, pensando que así no podrían rastrear el origen. Travis ingresó en prisión a la espera de juicio. Estuvo bajo vigilancia las 24 horas, con guardias comprobando su estado cada 15 minutos. Travis dejó en todo momento muy claro que él no quería volver a la cárcel. De hecho, sus palabras exactas fueron: no voy a volver a la cárcel y nadie me va a poner una inyección. No se sabe muy bien por qué. Los guardias se saltaron 2 turnos de vigilancia de Travis, tiempo que él aprovechó para colgarse en su celda. Sin haber reconocido su culpabilidad y sin haber dicho dónde estaban el resto de los cuerpos. Cuando le encontraron ahorcado, tenía las manos atadas a la espalda, un trapo en la boca y una funda de almohada en la cabeza. Yo no sé a vosotros, pero a mí me parece una manera un poco rara de ahorcarse. O sea, ¿cuántas cosas necesitas hacer? O sea, te tienes que meter el trapo en la boca, ponerte la bolsa, atarte las manos para atrás. No sé. Me parece entretenido, complicado y un poquito raro, la verdad. Bueno, por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que no lo conocierais. Os animo, como siempre, a suscribiros, a activar la campanita para que así os lleguen todas las notificaciones. Y yo prometo intentar subir los casos más a menudo, porque lo he comentado en algún vídeo, yo trabajo en comercio y hay fechas al año que es que me es imposible porque no me da la vida. Porque yo tengo mi trabajo que necesita muchas horas, tengo mi gimnasio, tengo mi familia, tengo mis cosas, todos los días salgo 1 hora y media también con mi perro. Son muchas horas al día que ya tengo ocupadas y que por desgracia no puedo dedicar a esto, que para mí es un hobby, que me encanta y que me encanta sobre todo cuando me dejéis mensajes aquí abajo, puedo leer vuestras opiniones, puedo interactuar con vosotros, así que me encantaría que, si os apetece, me dejaréis aquí vuestros comentarios sobre el caso, si tenéis alguna pregunta sobre mí, sobre lo que os apetezca. Yo por lo demás, felicitaros de nuevo el año y nos vemos en el siguiente caso. Chao.